Good morning once again. Buenos días nuevamente. We thank you for coming out today. Le damos gracias por haber venido hoy. Can you believe that it's December already? ¿Pueden creer que ya es diciembre? The year just continues to fly by, amen? El año continúa pasando rápido. But we thank God for Le damos gracias a Dios allowing us to see another year of life. por permitirnos ver un año más de vida. We keep continuing to get closer to that through the holiday season. Y nos continuamos acercando a ese tiempo navideño. The time of year the kids get excited Este es el tiempo del año que los niños se emocionan. because they know that Christmas is coming, Porque amen? ellos saben que la Navidad ya viene. Now that may be a good thing for some people, A lo mejor es algo bueno para algunas personas. and sometimes it feels like a heaviness at other times for Y algunas us adults. veces se siente como algo pesado. How many of these students that are out there ready to finish for at least do some finals and get out of school for a little bit? ¿Cuántos de ustedes, los estudiantes, están listos para que se acaben los exámenes finales? Anybody? Anybody? I know I was ready. Yo sé que yo estaba listo. Ariana es ready. We had that eagerness En ese deseo to be able to just take some time off. ya de poder tener un tiempo libre. Amen, amen. And keeping in that same theme, we're going to be talking about a few things this morning. Y para mantenernos en eso, vamos a hablar de algunas cosas esta mañana. We're going to talk about that season of Advent, Vamos a hablar de ese tiempo de Navidad, where we have that eagerness que tenemos ese deseo on waiting or expecting something to happen. en la que estamos esperando que algo suceda. And also, we're going to look at a few things that we should be doing while we're waiting also. Y también vamos a ver a unas cuantas cosas que debemos de estar haciendo mientras esperamos. This morning, I'll be opening up with Romans 8, Esta mañana estaré abriendo con Romanos 8, verses 24 through 28. verso del 24 al 28. Again, Romans Romanos 8, 24 through 28. del 24 al 28. Let us stand one more time for the reading of God's Nos word. ponemos de pies para leer la lectura. I'm going to be reading from the New Living Translation, so it may be a little different on your screens. Estaré leyendo de la nueva traducción, a lo mejor un poco diferente. The Word of God says, we are given this hope when we were saved. If we already have something, we don't have a need to hope for it. But if we look forward to something we don't have yet, we must wait patiently and confidently. And the Holy Spirit helps us in our weakness. For example, we don't know what God wants for us. If we don't know what God wants for us, we pray for it. But the Holy Spirit prays for us with groanings that cannot be expressed in words. And the Father, who knows all hearts, knows the Spirit is saying, or what the Spirit is saying. For the Spirit pleads for us, believers, in harmony with God's own will. And we will know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to his purpose for them. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for your word that you have for us today. Bless it, Lord God. Let it flow from you, Lord God, to your people's ears and to their hearts, Lord God. We thank you and glorify you. In the name of Jesus, we pray. Amen, amen, amen. You may be seated. Pueden sentarse. When we look at let's look at these verses that I just read. Vamos a ver estos versos que acabamos de leer. The theme here and what I want to pull from it is the waiting season. El tema que quiero sacar de esta lectura es el tiempo en el cual esperamos. Waiting is something that everybody in the world understands. Esperar es algo que todos podemos entender. It's not age specific. No tiene edad It doesn't específica. matter where you come from No importa de dónde usted viene or your history. o su historia. We all have to wait. Todos tenemos que esperar. We wait for change. Esperamos por cambios, We wait for healing. esperamos por sanación We wait for God to speak to us. y esperamos que Dios nos hable. Waiting is one of those things that are universal for everyone. Esperar es algo que es universal para todo el mundo. And the thing about waiting, Y la cosa acerca de esperar, when you're in the middle of it, que cuando está en medio de eso, it's most difficult. es más difícil. And scripture En la escritura does not shy away from showing us that people have to wait. En la escritura no enseña cómo las personas esperan. Throughout the Bible, A través de la Biblia, God people often find themselves living in that space between promise and fulfillment. en la Biblia podemos ver que los hijos de Dios están en ese tiempo en que esperan o que se cumpla lo que han pedido. That gap in between Ese brecha en el medio is the waiting, es el esperar, because God has not revealed what it is that He wants porque Dios no ha completado lo que Él quiere for you in that time. para usted en ese tiempo. You see, Paul describes this in the verses that I just read. Pablo describe esto en los versos que leímos. Paul reminds the church at the time that Pablo le acuerda a la iglesia en ese tiempo we're living in that time between God's promise and His final fulfillment. que vivimos en ese tiempo en que la promesa de Dios finalmente se cumple. And this kind of waiting points back to another moment in history Y este tiempo de espera nos apunta a otro lugar en la historia, when all the heavens seem to hold their breath cuando todo el cielo aparece que aguanta su aliento. Some time ago, I preached, I would say maybe the first year of this church's existence, maybe the first Christmas service that I preached, I talked about Advent. Yo creo que al principio del tiempo que se abrió la iglesia, yo prediqué acerca de este tiempo de venimiento. And this is the point of history I'm talking about. If you ever open your Bible and you have that blank page between the New Testament and the Old Testament, Y si ustedes se ponen atención, este espacio, si ven en el final del Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, ese espacio vacío, de eso quiero hablar. a lot of times in some Bibles you will see page intentionally left blank or just as blank. Muchos pueden observar en la Biblia que este espacio hay una página vacía, o en una Biblia o en otras Biblias. That was the season of Advent for the Israelites back in the day. Este es el tiempo de espera de los israelitas en el tiempo atrás. They were waiting for the birth of Jesus Estaban esperando por el nacimiento de Cristo because they knew a Messiah was coming. porque ellos sabían que el Mesías venía. But Pero
During that time, durante ese tiempo, that blank page, esa página blanca, that's 400 years of no one, of God not talking to his people. fueron 400 años en que Dios no le habló a su pueblo. 400 years 400 años of nothing. de nada. Think about that. Piensen en eso. They were waiting for Christ's arrival. Estaban esperando por la venida de Cristo. We're not talking about 24 days or 26 days or however many days it takes to get to Christmas. No estamos hablando de 24 o 26 días esperando por la Navidad, Because we have the privilege of knowing that Jesus came into the world the first time. porque tenemos el privilegio de saber que Cristo vino la primera vez, But that was their Advent season. pero ese fue su tiempo de espera. And if you've never heard of the word Advent before, Y si nunca he escuchado de la palabra avenimiento antes, us as Christians, we really don't talk about it too much. nosotros los cristianos no hablamos mucho de eso. The word Advent literally means coming or arrival of. La palabra avenimiento significa es en esa espera de algo que estamos pendientes. And of course, we were waiting for Jesus' birth. Y de seguro estuvimos esperando del nacimiento de Cristo. But understand that waiting is not the evidence of God's absence. Quiero recordarle que el esperar no significa que Dios no viene. Waiting is often the ground where faith grows. Esperar es como el terreno donde algo nace y crece. If there is any chapter in the story of God's people that teaches us the truth with force, Y si hay un capítulo en la Biblia que nos habla de eso, de la espera, that is that distance between that last period in Malachi es el periodo de la último verso en Malaquía and that first word of Matthew. y la primera palabra de Mateo. 400 years of silence. 400 años de silencio. But that 400 years of silence teaches us something. Que ese silencio nos enseña algo. God was silent during that time, Pero Dios estaba presente en ese tiempo. but he wasn't still. Pero no hablaba, estaba tranquilo. He may not have been speaking at that time, A lo mejor no estuvo hablando en ese tiempo, but he was working. pero estaba trabajando. Let's understand these 400 years of silence. Vamos a entender estos 400 años de silencio. The final prophet that was speaking during that time, El profeta que habló durante ese tiempo, el último profeta, it was words of judgment, but also of hope. era palabra de juicio, pero también de esperanza. It was warning against rebellion, Era dejándole saber lo que sucedería con las revelaciones del pueblo, but there was a promise of a messenger coming pero había una promesa de un mensajero que venía, who would prepare the way for the Lord. que prepararía el camino del Señor. If we're in Bible study, at this time I would be like, who was that messenger preparing the way? Si estuviéramos en estudio bíblico, le preguntaría quién era esa persona que venía. It's not a test, you're not going to fail. No es un examen, no va a no pasarlo. John the Baptist, of course. Juan el Bautista. Understand when we say it was silence, that didn't mean that those prophets didn't have that original word of God. En ese tiempo de silencio, no quiere decir que los profetas no tenían la palabra de Dios. Understand those same people that heard the word of God Podemos entender que esas mismas personas que escucharon la palabra de Dios had to go from generation into generation, continuing to speak the word to their children and to their grandchildren. tenían que pasar de generación en generaciones hablando la palabra de sus hijos y sus otras generaciones. When you had parents still reading what the prophet's words in the synagogue, Cuando
tenían los padres hablando a los hijos de lo que sucedería en las sinagogas, to remind that remnant that still believed acordándole a ese remanente que todavía creía that God was going to send that Messiah, que Dios iba a enviar al Mesías, that God would restore his people, que Dios iba a restaurar a su pueblo and God would keep his covenant. y que Dios iba a mantener su pacto. But of course, just like us, when we don't get something right away, Pero de la misma manera como nosotros cuando no tenemos algo rápido, but Pastor, nothing's happening. I prayed. pastor, pero nada pasa, yo he orado. Understand that during this time Entiendan que durante este tiempo, of that 400-year gap, de estos 400 años, Israel came under foreign rule from Persia, Israel cayó bajo el mandato de otros gobiernos de Persia, Greece, los griegos and then finally Rome. y finalmente Roma. They faced oppression, Se encontraron con opresión, they were taxed, le pusieron los taxes, los impuestos, they were under political corruption, estaban bajo corrupción política and they were probably spiritual fatigue. They were fatigued spiritually. y quizás estuvieron fatigados espiritualmente. So I wonder if God had forgotten his people at that time. Así que me pongo a pensar si Dios se olvidó de su pueblo durante ese tiempo. He didn't forget people. Él no se olvidó. But understand, even some of them were trying to twist the gospel a little bit. Y podemos entender que algunos quisieron como cambiar el evangelio durante ese tiempo. They were trying to build their own version of the gospel Quisieron hacer su propia versión de los evangelios so they could overthrow the people that were over them at the time, that were oppressing them. para poder deshacerse de las personas que estaban a cargo o sobre ellos en ese tiempo. One example of this is the Zealots. Un ejemplo de esto era el Zealot. They did not like the people that were oppressing them, No les gustaban las personas que lo estaban oprimiendo and they were going to take control by any means necessary. y iban a tomar control, no importara el medio como lo hicieran. But let's focus back on those 400 years Pero vamos a concentrarnos en esos 400 años, of what we thought was silence. de lo que pensamos nosotros que fue silencio. During that silence, Durante ese silencio, the people didn't stop praying and worshiping. las personas no dejaron de orar y adorar al Señor. God was allowing Greek to be the language that was spoken, El Señor permitió que griego fuera el lenguaje que ellos hablaran so that the gospel could spread far and wide. para que el evangelio se dispensara. God allowed Rome to build roads to El unify the territories. El Señor permitió que Roma hiciera carretera para unir los diferentes pueblos, So that the good news could travel across borders. para que el evangelio viajara por esas carreteras nuevas. God allowed Israel to wait in anticipation, Dios permitió que Israel esperara en anticipación, to have pain que tuviera dolor and to have hunger. y que tuviera hambre, Wait in anticipation esperando en anticipación, allowed them to experience pain, permitiéndole que experimentaran dolor and also they were hungering for something. y que también tuvieran hambre de algo. So that when the Messiah arrived, Así para cuando llegara el Mesías, their hearts would be ready. sus corazones estuvieran listos. Does that make sense? ¿Hace sentido? Again, that silence didn't mean that God wasn't doing things in the background. De nuevo, no significa que ese silencio, Dios no estaba haciendo algo en la parte trasera. He was preparing the hearts. Él estaba preparando los He was corazones, preparing the people. estaba preparando a las personas. He was reminding the people of his promises. Él estaba acordando a las personas de sus promesas.
look at when that 400 years came to an end. Vamos ahora a ver cuándo esos 400 años se terminaron, When God started to speak. cuando el Señor comenzó a hablar. We can bring up Luke 2:25. Podemos traer a Lucas 2:25. You are introduced to a character named Simeon. Vamos a estar introduciendo un personaje llamado Sirenio. In that verse, Simeon says one interesting line. En este versículo, Sinerio dice un verso interesante. He was waiting for the consolation of Israel. Estaba esperando por la consolación de Israel. That was what he was waiting for. Es por lo que estaba esperando. He wanted Israel to be saved again. Estaba esperando que Israel fuera salvo de nuevo. He wasn't living by nostalgia. No estaba viviendo en nostalgia, He was living by promise. estaba viviendo por la promesa. And in the days that he would visit the temple, Y en los días que él visitaba el templo, he waited, esperó, not in despair, no en desesperación, but with expectation. pero con esperanza, esperando. The Holy Spirit had told him El Espíritu Santo le había dicho a él he would see the Messiah before he died. que él habría de ver el Mesías antes de morir. And he waited with faith. Y esperó con fe. You can go ahead and bring up Luke 2:38. Lucas 2:38. Another character that we came across Otro carácter que podemos ver, was the prophetess Anna, y podemos ver a la profeta Ana, who had spent decades worshiping at the temple. que pasó décadas alabando en el templo And she was waiting with hope. y estaba esperando con esperanza. And Luke 2:38 says this: En Lucas 2:38 dice, all who were waiting for the redemption of Jerusalem. está presentándose en la misma. You read the verse? No, just the last portion. Ella estuvo esperando en el templo. They were waiting for Jerusalem's redemption. Estaba esperando por la redención de Jerusalén. They realized that this day was coming or had come Y ellos se habían dado cuenta que ese día había llegado through the birth of Jesus Christ. a través del nacimiento de Jesucristo. Even though the centuries of silence Y aún en esos tiempos de la espera, continued during that time, continuó durante ese tiempo. those two characters kept the faith. Esos dos personajes mantuvieron su fe. The faithful remnant will keep the faith. La fe del remanente permanecerá. They kept watching, Ellos permanecieron they observando, kept praying, orando and they kept expecting. y esperando. Are you part of that remnant today, church? ¿Eres parte de ese remanente hoy, iglesia? Keep expecting. Sigan esperando. But let's bring that connection to the Church of Israel back then to today. Y vamos a traer esa conexión de la iglesia de ese tiempo a hoy. Even though the times were very different, Aunque los tiempos han sido diferentes, the heart of Advent is still rooted on that desire to long or the desire to be near Christ. y el avenimiento en nuestros corazones aún permanece esperando la venida de Cristo. And even though we're experiencing maybe some pain or still waiting on a blessing to come through prayer, Y aún
aunque estamos esperando y pasando por dolor y el tiempo de oración, just like the Israelites, así como los israelitas, we find ourselves waiting in that Advent season. nos encontramos nosotros esperando por el avenimiento. They waited for his first coming. Ellos esperaron por la primera venida, We wait for his second coming. nosotros esperamos por la segunda venida. They waited for God's voice to break the silence. Ellos esperaron por la voz de Dios que rompiera el silencio. We wait for his voice to call us home. Esperamos nosotros por la voz de Él para llamarnos a casa. They waited in darkness for the light of the world to show up. Ellos esperaron en oscuridad por la luz del mundo que llegara. We wait for the light of the world to come back to shine forever. Nosotros esperamos que esa luz del mundo regrese para brillar por siempre. When God took his time to go ahead and break that silence, Cuando Dios se tomó el tiempo para romper ese silencio, he spoke to Zechariah first. Él habló con Zacarías primero. I have heard your prayer, he said. Yo he escuchado tus oraciones, dijo. A child, John, Un niño, Juan, will prepare the way va a preparar el camino for a mission for the Messiah. para el Mesías. He is going to be his messenger, Él va a ser su mensajero, announcing the messenger. anunciando el mensajero. God spoke to Mary, Dios le habló a María, letting her know she would carry the weight of the world in her stomach. in her dejándole womb. saber a ella que ella iba a cargar la esperanza del mundo en sus entrañas, She would carry the Son of God. que ella iba a cargar el Hijo de Dios. God spoke to Joseph. Dios habló con José, He told him, don't be afraid. le dijo, no temas, The Messiah will be born through Mary el by the Mesías, Holy Spirit. el Mesías va a nacer a través de María por el Espíritu Santo. God spoke to the shepherds. Dios le habló a los pastores, Understanding these little known shepherds debemos entender que estos pastores pequeños would follow a star iban a seguir una estrella and join an angel saying, glory to God on the highest, a Savior will be born unto you. iban a Has been born unto you. iban a unirse a los ángeles cantando gloria en los cielos para este niño que va a nacer. That 400 years was shattered. Que 400 años fueron destruidos. The waiting was over. La espera ya se había acabado. Hope had a heartbeat. La esperanza tenía un latido del corazón. Salvation had a face. La salvación tuvo una cara. God has entered the story, Dios ha entrado la historia, not as a warrior, no como un guerrero, not as a king on a throne, no como un rey en un trono, but a child in a manger. pero un niño en un pesebre. The world that waited in darkness El sees a great light now. El mundo que estuvo esperando en oscuridad vio una luz ahora. And this message is clear. Y este mensaje es claro. God never forgot us. Dios nunca se ha olvidado de nosotros. And God wasn't absent in the silence. Y Dios no estuvo ausente en el silencio. He was preparing. Él estaba preparando. I'm closing, Julie. Y ya voy a cerrar con esto. We have to understand, just like Israel, Debemos de entender, así como Israel, we find ourselves between promise nos encontramos nosotros entre la promesa and fulfillment. y el cumplimiento. We are redeemed, yet we still are waiting on that second advent. Somos redimidos, aún todavía esperamos por el avenimiento. We are saved, Estamos salvos, yet we still live in a broken world. pero vivimos en un mundo que está roto We are still waiting. y nosotros seguimos esperando. We wait for healing, Esperamos por sanación and just like the Israelites, we wait on God's guidance. y así como los israelitas esperamos por la guianza de Dios. We wait for prayers to be answered, Esperamos por oraciones que sean contestadas and of course, we wait for Jesus to make all things new. y
Y de seguro esperamos por Jesucristo para que haga todas las cosas nuevas. And maybe this morning you're asking, Y quizás esta mañana usted se pregunta, because you've been praying a long time, porque ha estado orando por mucho tiempo: God, are you there? Dios, ¿estás ahí? God, have you forgotten me? Dios, ¿te ha olvidado de mí? God, why does it feel like you're silent? Dios, ¿por qué se siente como que estás en silencio? But these scriptures have taught us today, Pero estas escrituras nos han enseñado hoy silence doesn't mean it's the end of the story. que silencio no significa que es el final de la historia. God is preparing your heart today. Dios está preparando su corazón hoy. God is preparing who He wants you to be. Dios está preparando que usted sea quien Él quiere que usted sea. So how do we wait? Así que, ¿cómo esperamos? Again, if we're a Bible study, I'll ask that question. Nuevamente, en un estudio bíblico le haría esa pregunta. We wait like Simeon. Esperamos como Simeón, He waited with faith. esperando con fe. We wait like Anna. Esperamos como Ana, She waited with worship. esperó en alabanza. We wait like Mary. Esperamos como María, She waited with surrender. ella esperó rendida. And just like the Israelites during Advent, Y así como los israelitas durante el avenimiento, the first Advent, el primer avenimiento, we have to wait with joy. tenemos que esperar con gozo. Because, Porque here's the good news, esta es la buena noticia. the Messiah has already come once, El Mesías ya vino una vez, which means He's coming again. que significa que Él viene de nuevo. The first Advent proves El primer avenimiento probó the second one is certain. que el segundo es certero. God's promises don't expire. Las promesas de Dios no tienen expiración. God's silence never means abandonment. El silencio de Dios no significa Abandonment. abandonamiento. God's delays are not denials. La espera de Dios no son que Él se niega. Just like Pastor T said, God's timing is perfect. Así como dijo el pastor Terraza, el tiempo de Dios es perfecto And God always keeps His word. y Dios siempre mantiene su palabra. So we wait, Así que esperamos, not in despair, no en desesperación, but with hope. pero con esperanza. We wait like that child waits for Christmas morning. Así es, esperamos como esos niños en la mañana de Navidad. We wait with an expecting heart, Esperamos con un corazón esperando, not with fear, no con temor, but with trust. pero con confianza. Not in darkness, No en oscuridad, but in the light, pero en la luz. because we are the light. Porque nosotros somos la luz. Let us stand. Podemos ponerse de pie.